Saludos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre las medidas de posición, que también se denomina medidas de tendencia no centrar y son conocidas como cuantiles. Entre los cuantiles o esas medidas de posición más utilizadas tenemos cuartiles, deciles y percentiles. Y sobre ello vamos a trabajar en el día de hoy, pero vamos a trabajar con las ecuaciones utilizadas para la distribución de frecuencia o para datos agrupados. Ahora bien, vamos a empezar definiendo lo que son los cuantiles. Los cuantiles son parámetros estadísticos que comprenden valores tomados a intervalos regulares de una función de distribución de una variable aleatoria. En el entendido que si un conjunto de datos está ordenado por magnitud, el valor central o la media de las dos centrales que divide el conjunto en dos mitades iguales, a lo que nosotros conocemos como mediana y que hicimos el cálculo en la clase anterior, y a partir de ese concepto de mediana vamos a generar generan los cuantiles, que al dividirse en cuatro partes estamos hablando de cuartiles. Cuando se divide en 10 partes lo llamamos deciles y en 100 partes lo llamamos percentiles. Es importante destacar que existe una relación directa entre la mediana y los cuantiles. Por ejemplo, tenemos que el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50 coincide con la mediana. El percentil 25 y el 75 coincide con el primer cuartil y el tercer cuartil. Tenemos entonces que es importante determinar cuáles son las posiciones de los cuantiles para datos agrupados. ¿Por qué? Porque en función de donde esté ese cuantil en la distribución de frecuencia, es que vamos a poder determinar mediante la ecuación el valor de ese cuantil. Aquí tenemos una serie de ecuaciones que nos determina cómo calcular cada uno de esos parámetros estadísticos. Tenemos entonces, para calcular todo lo relacionado con cuartil, tenemos la primera ecuación, se refiere a la posición que no es más que identificar la clase donde está ubicada ese cuantil, en este caso el cuartil que estamos trabajando. Por ejemplo, QK es igual a K por N sobre 4. Ese me va a dar, para esa ecuación me va a dar la posición de ese cuartil. Y luego que tengamos la posición de ese cuartil, que hemos identificado los elementos que conforman esa clase, como el límite inferior, la frecuencia inmediata anterior, la frecuencia acumulada inmediata anterior, la frecuencia de esa clase conseguida, empezamos a hacer el cálculo del cuartil. Y así sucesivamente lo vamos a hacer con el decil y el percentil, utilizando las ecuaciones que están viendo en pantalla. Partiendo del ejercicio de la distribución de frecuencia que desarrollamos tanto en la clase 1 como en la clase 2, vamos a proceder a calcular cuartiles, deciles y percentiles. En este caso, vamos a calcular el cuartil 3, el decil 8 y el percentil 95 de la distribución de frecuencia ya citada. Ok, el procedimiento es bastante sencillo. Tenemos entonces, primero, para calcular el cuartil 3, lo primero que debemos hacer es calcular la posición. Es decir, vamos a determinar cuál es la clase cuartil. Para ello, tenemos la ecuación de la posición. La ecuación de la posición nos dice que Q sub K es igual a K por N sobre 4. 4 porque el cuartil significa que vamos a dividir la distribución en cuatro partes. Entonces, de manera que, como es el cuartil 3, nuestro K valdría 3. N es igual a 35 porque es la distribución de frecuencia, nos dice que es el total de datos. Y procedemos al cálculo de la clase cuartil. Q sub 3 igual a 3 por 35 sobre 4 nos da 2625. Quiere decir que esa cantidad 2625 la ubicamos en la frecuencia acumulada. Verificamos
esa cantidad donde se encuentra en la frecuencia acumulada de la distribución. De manera que vemos que entre la tercera y cuarta clase se encuentra ese cuartil. Es decir, entre la clase 3 y la clase 4. Ahora, ¿cuál es la clase que nosotros vamos a definir? Bueno, como la clase cuartil, vamos a tomar la que sea la inmediata superior. Eso es cuando el número no coincide con la frecuencia acumulada, sino que está en ese rango, ¿ok? Entonces, como está entre 24 y 27, que la clase cuartil es la número 4. Y, por supuesto, los elementos que conforman la clase cuartil son los que se van a utilizar para la ecuación. Y pasaríamos entonces al procedimiento 2, que sería precisamente calcular el cuartil. Nos dice entonces que según la ecuación, K es igual al límite inferior más K por N sobre 4, que es la posición del cuartil, menos la frecuencia inmediata anterior acumulada sobre la frecuencia inmediata de esa clase cuartil. Explico acá. Como ya definimos la cuarta clase como la clase cuartil, tomamos entonces ese límite inferior de esa clase, que es 59,5. La frecuencia inmediata anterior acumulada, en este caso sería 24. Y la frecuencia absoluta de esa clase es igual a 3. Procedemos a hacer la sustitución respectiva y tenemos que el cuartil 3 es igual a 67. Seguidamente pasamos a calcular el decir, en este caso el decir 8. El procedimiento entonces sería calcular la posición, es decir, la clase decir, donde en este caso K es igual a 8, N es igual a 35 y la posición decir nos indica que de esos K es igual a K por N sobre 10, 10 porque es el número de partes donde se va a dividir la distribución. De manera que de su 8 es igual a 8 por 35 sobre 10, eso nos da 28. Nos ubicamos en la frecuencia acumulada de la distribución y ese 28 está entre la cuarta y quinta clase, es decir, entre 27 y 34. Como ya se dijo anteriormente, en el cálculo del cuartil se toma la clase de la frecuencia acumulada inmediata superior. ¿Por qué? Porque como no coincide en ninguna de las frecuencias acumuladas el valor de la posición, se toma la inmediata superior o la inmediata posterior. De manera que la clase decir es la quinta o la posición del decir 8 es el intervalo de clase número 5. Procedemos al paso número 2, que sería calcular el decir, y tenemos todos los elementos que corresponden a la clase decir, donde el límite inferior sería 69,5, la frecuencia acumulada inmediata anterior, en este caso sería 27, y la frecuencia absoluta de esa clase decir sería igual a 7. Procedemos a hacer la sustitución respectiva y tenemos que entonces el decir 8 nos da 70,92. Luego tenemos el cálculo del percentil 95. Para el cálculo del percentil 95, entonces tendríamos lo siguiente. Tenemos entonces que K es igual a 95, N es igual a 35 y calculamos entonces la clase percentil. De manera que tenemos que el percentil 95 en este caso sería 95 por 35 sobre 100, porque es el número en que se divide la distribución, que son 100 partes, y eso nos daría 33,25. Ubicamos esa cantidad en la distribución, en la parte de frecuencia acumulada, en la frecuencia absoluta acumulada, y nos damos cuenta que 33,25 está entre la clase 4 y la clase 5, es decir, entre 27 y 34 de frecuencia. Tomamos la inmediata posterior o la inmediata superior, que en este caso sería la clase 5, ¿ok? De manera que tenemos entonces que la clase percentil 95 es la quinta clase, o el percentil 95 se ubica en el intervalo de clase número 5.
Procedemos a calcular ese percentil con los elementos correspondientes a esa quinta clase, de manera que su límite inferior es igual a 69,5, la frecuencia absoluta acumulada anterior a ella es 27 y la frecuencia absoluta de esa clase es igual a 7. Procedemos a sustituir y tenemos que el percentil 95 es igual a 78,43. Ahora bien, vamos a demostrar que la mediana es igual al cuartil 2 y al percentil 50. En la clase 2 se hizo con esta misma distribución, con este mismo ejercicio, se hizo el cálculo de la mediana. Se hizo la sustitución por la fórmula, se identificó la clase mediana, que era la clase donde se concentraba el 50% de la distribución, y nos dio como resultado que la mediana era igual a 51,375 y se aproximó a 51. Ahora bien, vamos a proceder a hacer el cálculo del cuartil 2 y el percentil 50. Para ellos debemos determinar cuál es la clase cuartil 2 y cuál es la clase percentil 50. Hacemos las sustituciones. En el caso del cuartil 2 tenemos que Q sub K es igual a KN sobre 4, con un K igual a 2 y un N igual a 35, nos dice que la segunda o la clase cuartil 2 es igual a 17,5. La ubicamos en la frecuencia acumulada y tenemos entonces que ella está precisamente entre 16 y 24 en la frecuencia acumulada absoluta, de manera que consideramos que para esos efectos la clase sería la clase número 3. Lo mismo hacemos con el percentil 50. Ubicamos la posición, P sub K es igual a K por N sobre 100, K igual a 75, N igual a 35, P sub 50 es igual a 50 por 35 sobre 100, nos da 17,5, nos da la misma cantidad que nos da en el cuartil 2. Lo ubicamos entonces entre la segunda y tercera clase, tomando la posterior inmediata superior, de manera que nuestra clase 3 sería la de la clase percentil 50. Una vez que determinamos la clase, tanto del cuartil 2 como la del percentil, ubicamos los elementos. Entonces tenemos que en este caso, para esta clase, el límite inferior es 49,5, la frecuencia inmediata acumulada es igual a 16 y la frecuencia de esa clase sería igual a 8. Y procedemos entonces a calcular el percentil 50 y el cuartil 2. Una vez identificados los elementos de la clase cuartil y la clase percentil, procedemos a hacer las sustituciones en las ecuaciones respectivas, de manera que el cuartil 2 es igual a 51,375, lo aproximamos a 51, y luego procedemos con el percentil 50, sustituimos en la fórmula, nos da igual a 51,375, lo aproximamos a 51, y verificamos entonces que cuartil 2, percentil 50, es igual a la mediana. Como actividad complementaria, le dejamos calcular el decil 5, el cual es igual a la mediana, al cuartil 2 y al percentil 50. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.